Hoy vamos a meternos de lleno con una idea que es, la verdad, bastante potente. ¿Y si nuestra mayor herramienta como especie, el lenguaje, fuera también la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento? Vamos a analizar esto desde la terapia de aceptación y compromiso. Para arrancar, pensemos en esta pregunta. El lenguaje es lo que nos define, ¿no? Pero es como una espada de doble filo. ¿Cómo es posible que algo que nos ha dado tanto también pueda generarnos tanto dolor? Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué decimos que el lenguaje es herramienta y trampa a la vez. Después, nos meteremos con el árbol contextual para entender las bases de este enfoque. Luego, analizaremos las dos formas principales en que aprendemos: el increíble poder de las reglas que guían nuestra vida, y para cerrar, veremos el cambio de perspectiva que propone la ACT, que es, bueno, es radical. Muy bien, vamos a profundizar en esto. A ver, el lenguaje no es algo que apareció porque sí. Tiene una función evolutiva súper clara. Pensemos por un momento en nuestros antepasados. La capacidad de poder gritar «león» no era solo una palabra, era literalmente una herramienta para sobrevivir. El lenguaje servía para señalar peligros físicos, reales, que estaban ahí, permitiendo que el grupo reaccionara al instante. La palabra y el peligro eran prácticamente lo mismo. Ahora, saltemos al presente. Es muy raro que nos encontremos con un león por la calle, ¿verdad? Pero nuestro sistema de alarma verbal, ese sigue ahí, activado. El problema es que ahora se dispara con amenazas futuras, simbólicas o directamente imaginarias. Un pensamiento como «algo malo va a pasar» puede activar la misma respuesta de miedo que el león real. Y ahí tenemos el sufrimiento simbólico. Y es justo aquí donde la ACT nos ofrece una salida. Su objetivo no es pelearse con esos pensamientos para que desaparezcan, no. Se trata de cambiar la relación que tenemos con ellos. La clave está en contextualizar. ¿Qué significa esto? Entender que un pensamiento, por ejemplo, a mi hijo le va a pasar algo malo en el viaje, es solo eso, un evento mental, palabras en la cabeza, no es un hecho. Y esa pequeña distinción nos da un espacio enorme para poder actuar según lo que es importante para nosotros en lugar de vivir secuestrados por el miedo. Para entender bien cómo la ACT logra esto, necesitamos una especie de mapa. Y la metáfora del árbol de la psicología contextual es simplemente perfecta para visualizar de dónde viene todo esto. Miren esta imagen. Esto es mucho más que un simple dibujo, ¿eh? Este árbol de la psicología contextual es un modelo completo. Nos muestra cómo la ACT no es un conjunto de técnicas sueltas, sino que está firmemente anclada en un sistema de conocimiento muy profundo y coherente. A ver, vamos a desglosarlo. Allá abajo, en las raíces, tenemos la filosofía, el contextualismo funcional. Esto nos dice que cualquier comportamiento solo se puede entender dentro de su contexto. El tronco, fuerte y sólido, es la ciencia, la teoría del marco relacional, que es la que explica cómo funciona el lenguaje y la cognición humana. Arriba, las ramas son las aplicaciones prácticas, como la ACT. ¿Y los pájaros? Bueno, los pájaros somos todos nosotros, las personas que encontramos un lugar y una ayuda en estas ramas. Bueno, y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo aprendemos? Fundamentalmente, los seres humanos tenemos dos grandes maneras de adquirir conocimiento y de formar nuestros comportamientos. Por un lado está el aprendizaje por contingencias. Esto es aprender haciendo, con la experiencia directa, con los sentidos, como cuando aprendemos a caminar sobre hielo. Vamos ajustando cada paso según lo que sentimos. Es un aprendizaje súper flexible. Pero por otro lado está el aprendizaje por reglas. Este es verbal. Nadie necesita probar todos los pescados del mundo para aceptar la regla de que comer pescado es sano. Es muy eficiente, claro, pero también puede ser increíblemente rígido. Y aquí está el punto crucial de todo esto. La mayoría de las veces nuestra reacción no depende del evento en sí, sino de toda esa red de reglas, de significados, de historias que hemos construido alrededor de ese tipo de eventos. Hay un ejemplo clínico que lo deja clarísimo. Imaginen la escena. Tenemos a Antonio, Pedro y Sandra. Ven que su amigo Fede pasa por la vereda de enfrente y no lo saluda. La situación externa es la misma para los tres, y la emoción inicial también. Todos se sienten un poco tristes, quizás extrañados. Pero lo que pasa después es totalmente distinto para cada uno. Y fíjense, aquí es donde vemos el poder de las reglas internas. Antonio probablemente opera bajo la regla: si alguien no te saluda es porque está enojado contigo, mejor evitar problemas. Pedro, en cambio, quizás sigue una regla como los malentendidos se aclaran hablando. Y Sandra, una del tipo: quizás esté en su mundo, mejor darle su espacio y luego le pregunto. ¿Se dan cuenta? El mismo evento, tres historias verbales distintas y tres acciones radicalmente diferentes. Entonces, ya que estas reglas son tan, pero tan poderosas,
Es fundamental entender bien cómo es que funcionan. La teoría nos habla de 3 tipos principales de control verbal. Los nombres suenan un poco técnicos, pero van a ver que los conceptos son súper claros. Son el appliance, el tracking y el augmenting, y juntos explican prácticamente todo nuestro comportamiento que está guiado por reglas. Vamos a verlos uno por uno. El appliance es el primer tipo de seguimiento de reglas que aprendemos. En palabras simples, es hacer algo para conseguir un premio o evitar un castigo que viene de otra persona. El ejemplo clásico es el del niño que se come las verduras no porque le gusten, sino para que no lo castiguen. Es útil para socializar, claro, pero si se vuelve el modo dominante en la vida adulta, puede ser muy problemático. Ahora, el tracking es distinto. Es mucho más flexible. Aquí seguimos una regla porque la acción en sí misma nos trae consecuencias directas que nos gustan. Por ejemplo, seguimos la regla de comer verduras porque, de hecho, nos sentimos con más energía o simplemente nos gusta su sabor. La consecuencia está en la interacción con el mundo, no depende de la aprobación de nadie. Y por último, el augmenting, que es quizás el más complejo y el más humano de todos. Se trata de reglas que, literalmente, cambian el valor de las cosas para nosotros. Por ejemplo, si para alguien la salud es un valor muy importante, una regla verbal como el azúcar es veneno puede transformar un pastel, que antes era súper apetitoso, en algo que ahora se ve casi con desagrado. El lenguaje aquí está alterando la función, el poder motivacional de las cosas. Y con todo esto, llegamos al punto final, que para mí es el más importante. Es la diferencia fundamental entre la ACT y otras terapias, sobre todo las cognitivas más tradicionales. Y aquí está la clave de todo. Pongan mucha atención a este contraste, porque es un cambio de juego total. La terapia tradicional muchas veces se enfoca en cambiar el contenido de los pensamientos, o sea, en discutirlos, en tratar de eliminarlos, en reestructurarlos. La ACT propone algo totalmente distinto. Busca cambiar el contexto en el que esos pensamientos aparecen. No se pelea con el pensamiento, le hace espacio, lo acepta y busca cambiar su función para que deje de ser el jefe de nuestro comportamiento. Así, el objetivo ya no es eliminar el malestar, sino construir una vida que valga la pena vivir, guiada por nuestros valores. Este es, en esencia, el gran cambio de mentalidad. En lugar de poner como condición para vivir la vida que queremos, el primero tengo que sentirme bien, la ACT lo invierte. Propone empezar a vivir esa vida valiosa y estar dispuestos a sentir todo lo que eso implique, incluso el dolor y la incomodidad. El sufrimiento no se ve como una falla, sino como una parte inevitable de una vida con significado. Y cerramos con esta reflexión. Esa guerra que libramos contra nuestros propios pensamientos, contra nuestras emociones, es agotadora. Y francamente, casi siempre la perdemos. La propuesta de la ACT es otra cosa, un cese al fuego, una paz que no es resignación, para nada. Es un acto de valentía para dejar de malgastar energía en esa lucha interna y empezar a usarla para construir la vida que de verdad queremos vivir.